los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Por ninguna razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Ahora, la no discriminación. La ley define a la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto el resultado de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o goce de los ejercicios o del ejercicio de los derechos humanos y sus libertades. Cuando se basa en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, su situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, situaciones familiares, responsabilidades familiares, el idioma, antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entiende como discriminación la homofobia, la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación. Esto acorde a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en su artículo 1, fracción 3. Entonces, la igualdad, la dignidad y la no discriminación son pilares fundamentales en la articulación de los derechos humanos. Como sabemos, los derechos humanos son interdependientes y no hay un derecho más importante que otro. Algunos de los derechos distinguibles en el momento del trato con el público y que deben ser considerados en relación como funcionario o funcionaria pública son los siguientes: el derecho a la vida, la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad entre la ley, la libertad de la persona, libertad de expresión, libertad de conciencia, la libertad de asociación, reunión y manifestación, derechos sexuales y reproductivos, libertad de imprenta, derecho a la información, derecho al acceso a la justicia, el principio de legalidad, la seguridad jurídica en las detenciones de la autoridad judicial, el derecho a la víctima u ofendido, la protección de datos personales, derecho de petición, derecho a la petición, el derecho de las niñas, niños y adolescentes al derecho a la alimentación y a un medio ambiente sano. ¿Qué es el principio pro persona y el principio de interpretación conforme? El principio pro persona se puede definir de una manera general como un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe de acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o la suspensión de estos de manera extraordinaria. Su finalidad es buscar el mayor beneficio de la interpretación jurídica para proteger ampliamente a la persona. Esto quiere decir que pueden existir interpretaciones a partir de dos puntos de vista, ya sea a través de la selección o preferencia por la interpretación que más ajuste a el beneficio de la persona. La interpretación conforme es la selección interpretativa y se refiere a que el operador del derecho debe elegir entre dos o más interpretaciones posibles y razonables a una norma jurídica, siempre y cuando elija la que más proteja o perfeccione el derecho o derechos de la persona. La interpretación conforme, al igual que el principio pro persona, tiene dos vertientes en un amplio sentido. Esto implica que todas las autoridades del Estado mexicano deben emplear la cláusula de interpretación acorde a los derechos humanos
contenidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes, en las que México sea parte. La interpretación conforme, en sentido estricto, supone que al haber distintas interpretaciones jurídicas, los jueces tienen que optar por aquella que sea más compatible a los derechos humanos reconocida en la Constitución, tratados internacionales y leyes de los cuales México sea parte. Ahora bien, una breve descripción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el organismo público autónomo del Estado mexicano, es decir, no depende de ninguna otra autoridad y tiene por objeto la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, tratados internacionales de los cuales México sea parte y las leyes. Como un breviario, podemos comentar que recientemente la CONAMED firmó un convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 21 de marzo de 2024. Ese convenio tiene por objeto establecer las acciones de colaboración entre las partes a efecto de homologar y compartir criterios de orientación y asesoría jurídica destinados a brindar una mejor atención a la población en los casos en que la prestación de servicios de atención médica confluya con una presunta violación a derechos humanos en el acto médico y una inconformidad por posible negativa o irregularidad en la presentación de dichos servicios. Ahora vamos a hablar de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Los derechos humanos se basan en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estos comprenden de lo siguiente. El principio de universalidad señala que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. El principio de indivisibilidad señala que todos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. El principio de interdependencia consiste en que cada uno de estos derechos humanos se encuentran ligados entre sí. El principio de progresividad constituye una obligación del Estado para asegurar el proceso y el desarrollo constructivo de los derechos humanos al mismo tiempo, e implica una prohibición al Estado respecto de cualquier retroceso de esos derechos. Su evolución histórica. El punto de partida de los derechos humanos es considerado por algunos desde diferentes escalas temporales y hay quien indica que proviene desde el cilindro de Ciro en el 539 o de las discusiones sobre el derecho natural desde la Edad Media, la Carta Magna Inglesa en 1215 o la Carta de Derechos Británica en 1688. Otro antecedente es la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América del Norte en 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano en 1789. De acuerdo con el autor Tunerman, la idea de la protección internacional de los derechos humanos es una de las características del denominado nuevo derecho internacional, que comienza a configurarse a finales de la Primera Guerra Mundial. El Ombudsman. El 6 de junio de 1809 surge la Ley Constitucional Sueca, donde surge esta figura conocida como Ombudsman, la cual tuvo un gran impacto en los derechos humanos. Todavía se señalan antecedentes que remontan a un canciller de justicia que fue creado por la corona en el siglo XVIII como representante del rey, y su función era vigilar el actuar de los funcionarios administrativos. El ombudsman posee un origen claramente escandinavo y su denominación proviene de la palabra sueca que significa representante, delegado o voluntario. Y en términos generales puede afirmarse que se trata de uno o de varias funciones que le son designadas de acuerdo al modelo original. En los primeros años de su función, el ombudsman sueco fue designado por el Parlamento como objeto para fiscalizar el término en funcionamiento de los tribunales, y de ahí su nombre. Todavía conserva el Justizombudsman y posteriormente fue extendida su vigilancia hasta las autoridades administrativas, y así permaneció hasta el año 1915, en el que se estableció paralelamente un ombudsman en cuanto a los asuntos militares o militombudsman,
En adelante, la institución experimentó una evaluación paulatina y creciente, ya que en la actualidad ha llegado a adquirir una estructura bastante compleja. La Segunda Guerra Mundial fue librada no solo en función de determinados intereses geopolíticos y económicos, sino también para afirmar los derechos humanos frente a los horrores del fascismo y del nazismo. La creación en 1945 de la Organización de las Naciones Unidas, que 2 años después de su fundación presentara el Concierto de las Naciones de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y a partir de ese momento empieza la internacionalización de los derechos fundamentales. Junto con esa Declaración Universal, en 1948 el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Políticos, ambos de 1966, y fueron ratificados en el 76. Forman parte de la columna vertebral de estos derechos humanos. Una reforma importante que no hay que perder de vista es la del artículo 17 constitucional, en su párrafo quinto, en el cual se señala que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución a controversias en materia penal. Su aplicación asegurará la reparación del daño y establecerán los casos en que requiera una supervisión judicial. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y el principio de igualdad y no discriminación. Por otro lado, el artículo tercero constitucional señala que se deben de fomentar los derechos humanos en el ámbito educativo. En el artículo 11 constitucional, el derecho al asilo y refugio. El artículo 15 constitucional, la restricción para celebrar convenios o tratados internacionales que perturben los derechos humanos. Luego, el artículo 18, el reconocimiento de los derechos humanos como parte de la base de organización sistemática del sistema penitenciario para la reinserción del sentenciado. El artículo 29, la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías. Ahora bien, el artículo 33, el derecho de audiencia a las personas extranjeras. El artículo 89, los derechos humanos como principio rector de la política exterior. El artículo 102 constitucional en el apartado B, que habla de la obligación de los servidores públicos para responder las recomendaciones que le emitan los organismos de protección de derechos humanos, la comparecencia de los organismos de protección de los derechos humanos para conocer los asuntos sobre violaciones a derechos humanos en materia laboral, el fortalecimiento a la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos, el procedimiento sobre la elección del ombudsman en materia nacional y local, así como quienes integran ese consejo consultivo, y la facultad de investigar hechos que establezcan violaciones graves a los derechos humanos. También el artículo 105 constitucional señala la facultad de los organismos de protección de los derechos humanos para aprobar acciones de inconstitucionalidad. Ahora bien, hablando de las generaciones de derechos humanos, se tiene una primera, segunda, tercera y cuarta generación, aunque claro, ya vamos en teoría en la séptima generación, aún no es reconocida, pero se habla de biotecnología, tecnología, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar de las 4 que sí están actualmente reconocidas. La primera generación son aquellos vinculados a la concepción liberal de las libertades negativas, junto al principio de igualdad ante la ley, es decir, los derechos civiles, individuales, la libertad, el derecho a la vida, a la propiedad, a la seguridad. La segunda generación
Es lo que conocemos como derechos políticos, es decir, la participación o el ejercicio colectivo como el voto, la libertad de imprenta, la libertad de reunión, que definen su funcionalidad y estructura de los derechos individuales de las primeras declaraciones. La tercera generación de los derechos sociales, económicos y culturales, cuya mayor expresión se encuentra en el llamado estado de bienestar social o estado social de derecho, estos están relacionados con la necesaria obligatoriedad del Estado para que todos los ciudadanos disfruten, por ejemplo, de salud, educación, trabajo o una propiedad, un pedazo de tierra. La cuarta generación, a partir de las últimas décadas han surgido nuevas demandas en los sectores sociales de diversos países sobre el desarrollo, el progreso, la autodeterminación de los pueblos, la paz, el derecho a un medio ambiente sano, la libertad de informática, la identidad. A estos derechos se les llama de solidaridad o de los pueblos. Esta generación de derechos viene a responder a las nuevas necesidades de la sociedad que no han aparecido antes y en el contexto de la contaminación de libertades ante los usos de algunas nuevas tecnologías y avances de las ciencias biomédicas. Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, párrafo tercero, contempla 4 planteamientos para prevenir y garantizar el acceso a los derechos humanos de todas las personas, que son los siguientes. Primero, la prevención. Todas las autoridades deben de garantizar los derechos humanos de todas las personas y evitar la violación a estos. En caso de que exista una violación a los derechos, deben de tomar medidas reforzadas para proteger a las víctimas. Es importante divulgar la información de todos los derechos humanos con la finalidad de que cualquier persona conozca de ellos e informe a los organismos que atienden casos de violación a esos derechos. Otra manera de prevenir es a través de las políticas enfocadas en la prevención, declaraciones de los derechos humanos, es decir, la capacitación y los mecanismos de suspensión. El segundo elemento es la investigación. El Estado tiene la obligación de investigar, promover, con el fin de atender a las víctimas de algún delito o violación a sus derechos humanos, para que se inicie un proceso de investigación. Todas las autoridades competentes deben de iniciar la investigación a la violación de derechos humanos. En los casos en que las personas sean grupos vulnerables, se les atenderá de manera prioritaria y se tomarán medidas necesarias para evitar cualquier tipo de barrera y poder acceder a la justicia. La sanción es el tercer elemento y es el que el Estado se encarga de imponer sanciones para resarcir el daño sufrido por violación a los derechos humanos que sufra cualquier persona a través de la aplicación de la normativa federal, local o internacional. La reparación. En la Constitución hasta el año 2000 no se establecía la reparación del daño y el 21 de septiembre del año 2000 se introdujeron al texto del artículo 20 constitucional en su apartado B algunos de los derechos de las víctimas u ofendidos. Entre ellos se establece la facultad de reparación del daño, por lo que la responsabilidad del Estado en un actuar irregular tiene lugar a reparar el daño a las víctimas, como puede ser el tratamiento de atención médica, psicológica o la reparación de un daño. Y esto de manera gratuita. Ahora bien, existen mecanismos institucionales para combatir la discriminación, como es la reclamación, la conciliación o la aplicación de medidas administrativas. La reclamación es un proceso que se exige al Consejo para prevenir y eliminar la discriminación. En este caso es el conocido como CONAPRED, y este actúa por conductas presuntamente discriminatorias cometidas por servidores públicos federales en el ejercicio de sus funciones o por motivo de ellas. Una vez admitida la reclamación dentro de los siguientes 5 días, la CONAPRED llama a las autoridades y servidores públicos responsables para que a través de un procedimiento el Consejo pueda valorar el actuar de estos y evitar
o definir si existió algún tipo de omisión o responsabilidad que se atribuyan dentro de la reclamación del ciudadano. Ahora bien, la conciliación es cuando las partes llegan a un acuerdo y se celebra un convenio respectivo para que sea revisado por el área competente de dicho consejo, y si está pegado a derecho lo aprueba y dicta un resolutivo correspondiente sin que sea admisible recurso alguno. Es importante señalar que este tipo de convenios suscritos por las partes son elaborados y valorados por el consejo y tienen la fuerza de cosa juzgada. También traen aparejada su ejecución, algo similar a lo que pasa aquí en la CONAMES, lo cual el exigir esa ejecución se puede promover ante los tribunales competentes en la vía de apremio o en un juicio ejecutivo a elección del interesado o por la que la persona designe. Bien, las medidas administrativas. Las medidas administrativas son recursos que dispone dicho consejo para eliminar la discriminación y son más que punitivas, tienen una naturaleza educativa y buscan contribuir a la formación de una cultura en favor de la igualdad real, de oportunidades y de trato. Ahora bien, respecto a las responsabilidades administrativas. El artículo 109 constitucional establece que los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones pueden ser sujetos de diferentes tipos de responsabilidad frente al Estado, los cuales se determinan en función de la calidad del servidor público, de entre quienes tienen protección constitucional y quienes no, y de la naturaleza del acto u omisión que pueda constituir un reproche. Los servidores públicos también pueden ser sujetos de responsabilidad política cuando esto es en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. También hay una responsabilidad de carácter penal, la cual se aplica a la comisión de conductas atípicas, más bien conductas típicas, antijurídicas y culpables, particularmente en hechos de corrupción o establecidos por las leyes penales, y de carácter administrativo, por los actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia que deban de observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, y puede tratarse de faltas administrativas que son sancionadas tanto en las leyes locales como en las federales. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia también determina la responsabilidad, o la define la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de acuerdo a su naturaleza. El título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé un régimen de responsabilidad pública en el cual se reconoce que los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad política, civil, penal, administrativa. Esta última tiene denominada o se le denomina como disciplinaria y tiene el objeto de proteger el cumplimiento de los deberes públicos de los servidores citados hacia la administración. De ahí que su inobservancia como motivo de una conducta ilegal relacionada a la actividad como una función sancionadora puede entenderse como un derecho penal sancionador administrativo, dado que, al igual que ocurre con la responsabilidad penal, la de carácter administrativo busca apreciar que el resultado reprochable no sea ajeno al servidor público, sino que debe estar necesariamente ligado al que debió prever y cometió, por lo cual debe responder por él derivado de su propia conducta. ¿Qué es una falta administrativa? Es la conducta de acción u omisión que debe ser observada por los servidores públicos, descrita ante la Ley de Responsabilidades Administrativas por el incumplimiento de los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficiencia, eficacia en el servicio de las actividades y las tareas que se tienen encomendadas y que puede dar lugar a la imposición de una sanción por el órgano de control interno o cuando se trate de faltas administrativas no graves por un tribunal de justicia administrativa. Bien, algunas de las faltas administrativas graves que se pueden denunciar es la utilización indebida de información, el abuso de funciones,
la actuación bajo conflicto de interés, el ocultar enriquecimiento o conflicto de interés y la contratación indebida. ¿Cuáles son las faltas administrativas graves? Las faltas administrativas graves que tipifica la ley son los actos u omisiones en los que incurren los servidores públicos y que con ella obtengan un beneficio no previsto por la ley y que causen un daño a la hacienda pública del Estado. Ahora bien, voy a citar algunas de las faltas administrativas graves, que es el cohecho, en el cual se exige, se acepta o se obtiene o se pretende obtener por sí o por terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en la remuneración en dinero, valores, bienes, empleos, beneficios indebidos para sí o para terceros. El peculado es el autorizar, solicitar, realizar actos para el uso, apropiación para sí o para personas de recursos públicos que sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico en contraposición a las normas aplicables. El desvío de recursos públicos es el autorizar, solicitar, realizar actos para la asignación o desvío de recursos que sean materiales, humanos, financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. La utilización indebida de información, adquirir para sí o para interpósita persona bienes inmuebles, muebles, valores que pudieran incrementar su valor o en general mejorar sus condiciones y así obtener cualquier beneficio o ventaja de manera privada y como resultado o el obtener esta información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento. El abuso de funciones, el ejercer atribuciones que no tenga conferidas o valerse de las que tenga para realizar, inducir actos u omisiones arbitrarias para generar un beneficio para sí o para otras personas y causar un perjuicio a alguna persona o al servicio público. La actuación bajo el conflicto de intereses, que es el intervenir por motivo de su cargo, empleo o comisión en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en que tenga conflicto de interés o impedimento legal. La contratación indebida. Autorizar cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad para ocupar un cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con entes públicos. Y el enriquecimiento oculto o ocultamiento de conflicto de intereses, que es faltar a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses con el fin de ocultar el incremento del patrimonio o el uso y disfrute de bienes y servicios que no sea explicable, justificable o que haya un conflicto de interés. Las faltas administrativas no graves. Incurre en falta administrativa no grave el servidor público que con sus actos u omisiones incumpla o transgreda las obligaciones contenidas en cualquiera de los supuestos hipotéticos. Para la autora Lisette Xochitl Padilla Sanabria, señala que las faltas administrativas no graves tienen sus peculiaridades, ya que son aplicadas al procedimiento de responsabilidad administrativa. Como ejemplo, en el Estado de México se resume de la siguiente manera: que solo se pueden imputar y fincar en los servicios públicos. La imputación puede derivar de una acción u omisión de las atribuciones que tiene conferidas el servidor público. Su desarrollo procedimental en las etapas de investigación, substanciación y resolución se llevan a cabo por las autoridades pertinentes en los órganos internos de control, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno o de las Contralorías del Poder Legislativo o Función Pública. En contra de esas resoluciones que emitan, procede el recurso de revocación ante la misma autoridad. También procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa en contra de las resoluciones emitidas en el recurso de revocación. También procede contra sentencias dictadas por salas regionales en un juicio contencioso administrativo y en este procede el recurso de revisión ante la sección de la sala superior que así corresponda. Y por último medio procede el amparo directo, que será el medio que proceda para atacar la sentencia dictada en un recurso de revisión por una sala. Solo al final de este proceso es cuando se obtiene una sentencia
definitiva e irrevocable. ¿Cuáles son las faltas administrativas no graves? La Ley General de Responsabilidades Administrativas, dentro de su título tercero, señala de las faltas administrativas de los servidores públicos y actos particulares vinculados con las faltas administrativas graves, en el capítulo primero, manifiesta que incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan el contenido en las obligaciones siguientes: con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando el desempeño, disciplina, respeto, tanto a los servidores públicos como a los particulares con los que se llegue a tratar. Denunciar actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegara a advertir y que puedan constituir faltas administrativas. 3. Atender las instrucciones de sus superiores siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. 4. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. 5. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su cargo, empleo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos. 6. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las anteriores y rindan cuentas sobre el ejercicio. Bueno, la 7 es que rindan cuentas sobre el ejercicio de sus funciones. La 8, colaborar con los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte. Ahora bien, Código de Ética. El 8 de febrero de 2022, la Secretaría de la Función Pública emitió un nuevo Código de Ética para la Administración Pública Federal. Este documento destaca su enfoque hacia el respeto de los derechos humanos, a la igualdad de género, a la prevención de conductas que laceran la dignidad de las personas, como el hostigamiento, acoso sexual o el acoso laboral. Establece los principios, valores y reglas de integridad y compromisos que deben de ser reconocidos y aplicados por todas las personas servidoras públicas para propiciar ambientes laborales adecuados, fomentar su actuación ética y responsable y así erradicar conductas que laceren los derechos humanos. En este código, por primera vez, se establece el respeto a los derechos humanos como un principio o eje fundamental del servicio público e incorpora el concepto de igualdad de género en lugar de equidad. Redefine los objetivos y alcance para promover un comportamiento ético de las personas servidoras públicas dentro y fuera del espacio de trabajo y regula nuevas temáticas como el acoso laboral, la agenda de los cuidados y el uso de redes sociales. Está alineado con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconoce 8 principios que establece para el servicio público, 5 de los cuales, si bien están mencionados en el 109 constitucional, a continuación se señalan. Es el principio de legalidad, que establece que nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino en los términos que señalan las leyes penales, las cuales deben de ser previas al hecho. El de imparcialidad, que garantiza que los jueces y los tribunales actúen sin perjuicios ni favoritismos hacia alguna de las partes involucradas en el proceso penal. El principio ne bis in idem. Este principio establece que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. El principio al debido proceso, que se asegura que todas las personas tienen derecho a un juicio justo, en el que se respeten todas las garantías y derechos procesales. El principio de presunción de inocencia, que establece que toda persona se presume inocente mientras no se demuestre culpabilidad mediante un juicio justo y con apego a la ley. El Código de Ética, además del respeto a los derechos humanos del artículo 1 y la de transparencia en el artículo 6, y refiriéndose al 134 adicionalmente, en la línea con respecto a los derechos humanos, define el concepto de dignidad humana e incorpora los conceptos de justicia, igualdad, equidad de género y regula la violencia laboral. El Código de Ética establece las responsabilidades de las personas servidoras públicas en la Administración Pública Federal y define claramente las obligaciones de las instituciones públicas para fomentar su cumplimiento e investigar su inobservancia,
y, en su caso, promover las sanciones correspondientes. Para ello establece que los entes públicos tienen la obligación de integrar comités de ética y emitir sus códigos de conducta. Señala de manera particular que dichos comités de ética y prevención de intereses deben de participar los órganos de control, así como las unidades centrales de la Secretaría de la Función Pública, a fin de lograr su implementación efectiva. El Código de Conducta de la Secretaría de Salud. El Comité de Ética de la Secretaría de Salud aprobó el proyecto de Código de Conducta de la Secretaría de Salud en 2023, en su tercera sesión ordinaria celebrada el 6 de julio de 2023. Acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción segunda del Código de Ética de la Administración Pública Federal, el 11 de julio de 2023, el titular del órgano interno de control de la Secretaría de Salud, mediante oficio 424, aprobó el proyecto de conducta del Código de Conducta en 2023, en el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2023. Para la Secretaría de Salud es fundamental fortalecer la actuación de las personas servidoras públicas en estricto apego a la nueva ética pública, la integridad en el servicio público. En ese sentido, el Código de Conducta de la Secretaría de Salud está alineado al Código de Ética de la Administración Pública Federal y al Protocolo de Actuación de los Comités de Ética y Prevención de Interés y Atención de Presuntos Actos de Discriminación, y al Protocolo de Prevención, Atención de Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual, para un comportamiento ético, y es un instrumento que señala el actuar del servidor público con la ciudadanía y de manera institucional. Describe las conductas en las que no debe de incurrir los servidores públicos y que debemos de observar en todo nuestro actuar. Ahora bien, el Código de Conducta se debe de entender que no es una réplica del Código de Ética. Este es el resultado de la participación de servidores públicos de la dependencia a través de la consulta abierta en medios electrónicos que el Comité de Ética realizó al personal de los órganos administrativos desconcentrados y de las unidades administrativas del sector central. Este código de conducta señala lo que es la actitud para la integridad, la actitud para la competencia, la actitud para la confidencialidad, la actitud del comportamiento profesional y la actitud para la independencia. Ahora bien, sobre los derechos civiles y políticos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entró en vigor en 1976 y resulta vinculante para los estados que lo han firmado y ratificado. Entre ellos está el Estado mexicano. Es importante indicar que el protocolo del documento que se indica no es suficiente con promulgar, ya que existen derechos inherentes a las personas y que se tienen que reconocer en distintos contextos y que en ocasiones conculcan a esos derechos. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos es de suma importancia. Forma, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos. Además de ser vinculantes, promueven la protección de diversas esferas de actividades individuales y colectivas que pueden implicar restricciones y violencia por parte de las instituciones de los estados. Los derechos civiles y políticos en la vida de las personas. Los derechos civiles y políticos sirven para gozar de una vida más democrática. Es importante reflexionarlos en diversos contextos de la vida de las personas, en diversas expresiones y en su organización y desarrollo en la convivencia civil y política. Es necesario reconocer su importancia para el desarrollo diario de la vida individual y social, así como para mantener la promoción y defensa de estos de manera permanente. Ahora, ¿qué son los DESCA o los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? Bueno, son aquellos derechos humanos orientados a garantizar la satisfacción de las necesidades esenciales de la población con el fin de que ésta pueda desarrollar de manera digna a través
de la atención de sus requerimientos, como lo son a la alimentación, la vivienda, la salud, el empleo, la educación, el acceso a la cultura e incluso vivir en un medio ambiente sano. Y el Estado está obligado a generar las condiciones e impulsar los mecanismos que permitan el acceso de las personas a estos derechos. ¿Cómo surgen los DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? Surgen ante la necesidad de combatir los efectos negativos que el desarrollo de la industria generaba sobre los trabajadores, como son la sobreexplotación laboral, los riesgos de la salud, así como la falta de condiciones adecuadas en los centros de trabajo y otros factores que indican de manera negativa, que influyen de manera negativa en la calidad de vida. Durante el desarrollo del estado de bienestar, diversos países comenzaron a reconocer estos derechos, primeramente con el objetivo de resarcir las desigualdades que presentan sus poblaciones. A diferencia de los derechos civiles y políticos, implican la obligación del Estado a no violentarlos. Los DESCA requieren de la participación activa del Estado para garantizarlos y por lo tanto muchos países han promovido que se creen dos instrumentos distintos para poder diferenciar los derechos políticos y civiles de los derechos económicos, sociales y culturales, con el fin de que de esta forma los estados puedan comprometerse a cumplir los primeros. Es así como surgen dos instrumentos. Por una parte, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y por otro, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora bien, mejores prácticas para la igualdad de la dignidad humana y la no discriminación. Las buenas prácticas de los derechos humanos en el servicio público vuelven efectivos a la práctica de la universalidad de los derechos humanos, pues se relaciona con diversos servicios públicos que el Estado brinda a la ciudadanía. Le otorga certidumbre a la ciudadanía al hacer efectivos el trato igualitario, sin discriminación y con calidez para su atención. Favorecen el cambio de percepción de la ciudadanía en relación con los servidores públicos y la relación con las propias instituciones. Se fortalece también el acceso a las necesidades sociales de la ciudadanía, pues el servicio público es una de las mediaciones fundamentales para lograrlo. Fortalece la responsabilidad individual, pública y social en el servicio público. Protege a las y los servidores públicos de que desempeñen sus labores o acciones y sean susceptibles de ser consideradas contrarias al adecuado servicio que fundamenta su labor. Fortalece el reconocimiento que el funcionario desempeña en una labor indispensable para la vida colectiva y de las personas. Cabe recordar que una buena práctica implica los siguientes aspectos. Se tienen que considerar acciones o iniciativas que tienen repercusiones tangibles, mejoran la calidad de vida de las personas y generan indicadores de impacto demostrables. Es el resultado del trabajo conjunto entre instituciones y los funcionarios públicos en su relación con la ciudadanía y deben de ser duraderos social y culturalmente. Ponen atención en particular en el género, en la economía o la naturaleza. Es innovador porque debe de tener soluciones a problemas existentes. Es efectivo porque brinda mejoras observables o percibidas por las personas. Es sostenible debido a que puede mantenerse en una situación social ambiental en la cual se desarrolla. Es replicante en otros ámbitos, porque el ver a los usuarios de los servicios públicos como sujetos a derechos humanos es una forma de transformar con un acento social. Y porque el sumar los esfuerzos de los gobiernos locales y de la federación en beneficio de todos, priorizando a los que menos tienen, es transformar con un acento humanista. En conclusión, para el eficiente desempeño de la función pública, es necesario promover y divulgar una cultura de la responsabilidad para que los servidores públicos, vistos como miembros de una comunidad, agentes del Estado en ejercicio de una facultad conferida por la ley y por personas comprometidas con el interés público, asuman sus actos de manera congruente con la disposición constitucional, así como con la implementación de sistemas de anticorrupción y con las necesidades del servicio.
Por lo tanto, las buenas prácticas pasan por el conocimiento de los derechos y obligaciones que tenemos las personas servidores públicos, en el reconocimiento de la igualdad, dignidad y no discriminación por ninguna condición cultural, social, histórica, natural, y es un buen punto de partida para aplicar el espíritu rector de los derechos humanos en los que concierne a las labores del servicio público y a su vez para la vida cotidiana que llevamos a cabo con nuestras parejas, amistades, familiares, vecinos y la ciudadanía en general. Es cuanto. Muchas gracias, maestro Juanfran. Agradecemos la intervención el día de hoy. ¿Me pueden apoyar para quitar la presentación, por favor? Pues sin duda, muchas felicidades, maestro Frank. Es un tema que tal vez a veces como funcionarios públicos en la reflexión no lo entendemos de fondo, en que es una obligación constitucional desde el 2011 conocer todos los principios de derechos humanos, pero además lograr con acciones dar cumplimiento a ellos, ¿no? Lograr con estrategias y con temas específicos abordarlos desde el servicio público, ¿no? Es justamente la medición exacta del servidor público se da en la medida que contribuimos a beneficiar y ayudar a la población a resolver sus problemáticas, sobre todo nosotros como comisiones estatales de arbitraje médico, de conciliación, de mediación, y nosotros como nacional, ¿no? Yo te felicito, es un tema demasiado árido tal vez a veces para los médicos. ¿Por qué? Pues porque justamente es un tema netamente legal, ¿no? Es un tema netamente estructural y que no nos podemos salir de lo cuadrado que es la norma, ¿no? Yo entiendo que a veces algunos compañeros comentan que por qué leemos los abogados, y leemos porque es muy complicado memorizarnos todo lo que establecen las leyes y las normas, ¿no? A veces leer textualmente no implica que estemos indebidamente presentando, más bien estamos tratando de compartirles lo que dicen las normas y nosotros no lo podemos modificar, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy textuales de lo que dice el marco jurídico regulatorio para evitar incurrir en una agresión o violación al propio sistema jurídico mexicano, internacional o que impacta en el sistema, ¿no? Yo les agradezco mucho, yo nada más ahí como anuncio parroquial, a partir de la siguiente ponencia o presentación, lo que vamos a intentar es que, o más bien lo que les queremos pedir es que todos pongan su nombre completo antes de ingresar a la conferencia, por favor. En el caso de las sedes que albergan a más de una persona, nada más poner si es una comisión, si es una área, para identificar plenamente a compañeros y poderles dar respuesta oportuna a sus comentarios. Lamento que la persona esta que se llama participación nada más, que no desconozco de dónde es, haya comentado que nada más estamos leyendo. La finalidad de las conferencias de la comisión es compartir con todas las estatales el conocimiento que hemos adquirido a raíz del tiempo. No es una obligación, no es un tema que esté tampoco ligado a que ustedes tengan que asistir obligadamente todos los viernes, más bien es una voluntad de la comisión compartir con todos ustedes el conocimiento de todos los compañeros, pero siempre bajo las líneas de respeto, ¿no? Los compañeros que no logren tener este respeto en estas conferencias, pues lamentablemente nos tendremos que reservar el derecho de admisión, y a partir de la próxima, pues sí les pediríamos que pongan su nombre completo para que no tengamos ningún problema
de agresiones o comentarios lesivos en contra de nuestros ponentes, ¿no? Les reitero, todos los que están aquí conectados es de manera voluntaria, no es una obligación, no se les está tomando calificación y tampoco es, pues, una imposición que la comisión esté haciendo este tipo de actividades. Bueno, muchas gracias. Gracias, licenciado. La doctora Arellano nos pide el uso de la palabra. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, felicitar al maestro por la recopilación tan amplia que hizo y que la pudo presentar en este periodo pues tan breve para la conferencia. Lo felicito. Otra situación es que es importante que tengamos conciencia de aquellos conceptos filosóficos que también nos hablan de la dignidad humana y en los cuales se fundamentan también pues el surgimiento de los derechos humanos, como es la definición de Kant, ¿no? De qué es el valor intrínseco que tenemos por el simple hecho de ser persona y que esta dignidad surge de nuestra esencia como seres humanos y no de nuestra existencia. Luego entonces, cualquier cosa que hagamos o que hubiéramos hecho en el curso de nuestra vida como seres humanos, nuestra vida de relación, nuestra vida social, no importa al momento de aplicar estos derechos humanos porque no los perdemos. No los perdemos porque no están en la esfera de la existencia, sino de nuestra esencia. Lo felicito nuevamente y muchas gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, doctora, también por su apoyo y su comentario. ¿Alguien más tiene algún comentario? El doctor Landa, por favor, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. De inicio, felicidades al ponente por la amplia exposición y en efecto, como decía el licenciado Guerra, pues el tema es árido y a veces para los médicos pues es difícil entenderlo. Sin embargo, no debemos de pasar por alto el hecho de que los derechos humanos finalmente están ligados en muchos aspectos a nuestro quehacer diario como servidores públicos, incluso como médicos. Y digo esto porque dentro de lo que son los derechos humanos está el derecho humano a la información. Este derecho que tenemos se lleva más allá en la atención de los pacientes, los cuales por parte del personal médico, del personal de salud, tenemos obligación de informarlos. Y el ejemplo más tajante de esta relación, de esta necesidad, es el consentimiento informado, algo que lo estamos manejando a diario, tanto en lo que son en las prácticas clínicas, como dentro de nuestros quehaceres, el análisis de cada día, tanto en la emisión de laudos como dictámenes. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión, algún otro comentario? Bueno, a través del chat, pues felicitan al ponente por su presentación el día de hoy. Y no sé, bueno, ya está también el link en la página, en el chat, perdón, para que puedan registrarse. Les reitero, hemos tenido ahí unas peticiones de que a veces me dicen, oiga, no me llegó mi constancia. Nosotros lo que verificamos es que justo con su correo electrónico checamos que esté el registro y si está el registro, les hacemos llegar la constancia. Pero si no hay registro de su correo electrónico, de sus datos en el formulario, pues nosotros no podemos enviarles constancia porque, bueno, para nosotros es como si no se hubieran registrado. Entonces, sí los invito, por favor, a que se registren a través del formulario. Reitero también lo que ya comentaba el licenciado Guerra, un poco con la finalidad también de mantener, pues, la armonía, el respeto que hemos tenido en este espacio, que se ha abierto justamente para compartir experiencia, pues, de igual manera, ¿no? Reitero el que, por favor, a partir de la fecha, pues, sí,
coloquen el nombre, el de ustedes con el que se están conectando. Creo que es un espacio que se ha abierto y en el que hemos podido compartir la experiencia que se tiene, no solamente de los ponentes, sino también de la gente que participa dando sus opiniones, y creo que, bueno, debemos mantener ese respeto. Yo les agradezco muchísimo el día de hoy por su participación. Creo que ya no hay mayor comentario. Agradecemos mucho al maestro Juan Fran el día de hoy, pues por haber compartido con nosotros su experiencia. También quiero agradecer a las comisiones estatales que el día de hoy se han conectado: Chiapas, Sonora, Baja California Sur, Guanajuato, Tamaulipas, Yucatán, el Estado de México en su sede en Naucalpan, Ixtapan de la Sal, de Tabasco, la sede de CONAMED allá en Guerrero, Campeche, Hidalgo, Sinaloa, Tlaxcala, Baja California, Morelos, Puebla. Y bueno, como siempre, igual reitero también, yo tengo aquí a Oaxaca, que también están conectados, y Campeche también ya lo había mencionado. Bueno, pues agradezco a todos. Mande, Lick. Allá anda Andrea de Oaxaca. Mira, sí, ahí también están de Baja California Sur, al doctor José Hernández, que siempre, muy puntualmente, él está aquí también acompañando. Muchas gracias por estar. Por ahí andaba la doctora Dora, también la vi medio conectada y luego se me fue. Pero sí, un saludo a todos los comisionados, un abrazo, un saludo a todos sus comisionados y un saludo a todo su equipo. Y muchas gracias por estar pendientes de estas pláticas. Gracias, maestro Frank, como siempre. Colima también por acá ya nos mandó saludos. Gracias. Saludos a todos. Colima, saludos a todos, un abrazo. Que tengan un excelente día. Nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho. Muy buen día a todos. Gracias, compañeros. Gracias. Hasta luego.